Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización, y cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, mas no el de Azteca. El Shakespeare chiquito llega a la vecindad de la República del Congreso del Perú, al señor Roberto Gómez Bolaños. Mi nombre es el Chavo, toda mi ropa es un auténtico remiendo, a veces no me lavo, y hago maldades pero sin querer queriendo. La máxima leyenda de la comedia hispana revela sus verdades y mitos. Voy a hacer revelaciones, ¿eh? La primera vez que yo actué tenía 29 años. No quería ser actor. Personalidades descubrirán la causa del distanciamiento entre Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, y Gaspar Enaine, Capulina. Roberto tenía inquietudes, pues, de hacer sus propios personajes. A Capulina no le pareció mucho. El escritor relatará los secretos que envuelven a sus series y personajes. Esto no lo logra ninguna telenovela, nomás mi programa ha conquistado eso. Era genuinamente un trabajo humorístico. Su famoso elenco detallará los beneficios y consecuencias que obtuvo con Gómez Bolaños. Y fuimos de las primeras exclusividades que dio Televisa y de las últimas que quitó. El Kiko con el tiempo se le fue robando en popularidad al mismo Chavo. La leyenda desmitificará el enigma de los nombres de sus personajes. Es que los personajes son muy fregones, ¿no? Y conoceremos los motivos que sacaron del aire al más exitoso programa de la televisión latinoamericana. La empresa decidió que el canal se convirtiese en el canal de las novelas. Una barra de comedia televisiva, 3 películas escritas e interpretadas por él mismo, una serie animada y un contrato vitalicio con Televisa son el legado que en 42 años de trayectoria artística consagró a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, en la máxima figura mexicana del humorismo blanco en la televisión iberoamericana, cuya historia gestó mitos que alcanzaron su personalidad y la creación de sus más emblemáticas series que hoy serán develados. Soy Atala Sarmiento y esta es la primera de 2 partes de la historia detrás de los mitos de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Pese a su ausencia de 16 años en la televisión, la gran leyenda del entretenimiento en Iberoamérica, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, continúa vigente gracias a un legado de 40 años, que en 2012 será objeto de un magno homenaje por 11 países latinoamericanos, nunca antes visto. Y mi programa, voy a presumirlo, tiene un récord. Es el único programa que en todos los países de América que se ha presentado, y se ha presentado en todos, en algún momento ha estado en el primer lugar de rating. Esto no lo logra ninguna telenovela, porque en un país les gusta una, en otros otra. Ningún programa gringo, nomás mi programa ha conquistado eso. Bajo el nombre de América Celebra a Chespirito, 11 cadenas televisoras de México, Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, Ecuador, Perú, Costa Rica, Nicaragua y Estados Unidos rendirán tributo del 1 al 11 de marzo próximo a la figura más popular de América Latina a través de producciones alusivas a sus programas y personajes. Una coreografía masiva, concursos de imitadores con un premio de $50,000,
una canción y un libro con documentos y fotografías inéditas, compiladas durante 30 años del comediante y su esposa, Florinda Mesa. Mi programa lo ven 15 veces a la semana aquí en México. Qué horror. Él es un señorón, él es un genio. Muchos hemos aprendido de él. Es una persona impresionantemente creativa. Gracias a Chespirito y gracias a Girafales, me hice internacional. Te digo que ahora me conocen en toda América. Era genuinamente un trabajo humorístico. No se le fue nadie, caray. Obra que el 15 de septiembre pasado lo llevó también a ser galardonado con la leyenda de herencia hispana en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts of Washington. Y ahora, ¿quién podrá recibir el premio? ¡Yo! ¿Chespirito? No contaban con mi astucia. La aparición pública del escritor y actor mostró la condición física que a sus 82 años enfrenta la salud de Gómez Bolaños últimamente. Tiene problema de movilidad y de fortaleza en las piernas, no al 100%, es decir, él puede caminar, puede subir y bajar escaleras, pero eso lo agota mucho. Entonces perdió un poco la sensibilidad, perdió la fortaleza, perdió el movimiento. Pese a lo anterior, la idolatría y culto por Roberto Gómez Bolaños se ha incrementado por lo menos en las últimas 4 generaciones de latinoamericanos que continúan disfrutando de las repeticiones ininterrumpidas de sus programas y la serie animada del Chavo del Ocho, convirtiéndolo en una de las pocas figuras que en su cuenta de Twitter suma casi 2 millones de seguidores desde que la abrió en mayo pasado. Uno de mis récords, de los que me puedo envanecer realmente, es haber conjuntado al mejor grupo humorístico que ha habido. No ha existido nada que se le acerque siquiera. Roberto Gómez Bolaños nació el 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México. Fue el segundo de 3 hijos de Elsa Bolaños Cacho y Francisco Gómez Linares. Estudió ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero Roberto nunca la ejerció, pues a los 22 años inició su carrera como creativo publicitario para la agencia de Arsi. Roberto trabajaba ahí como escritor, como creativo de los textos publicitarios y hacía el programa de Viruta y Capulina, siendo empleado de publicidad Darcy. Era como libretista y actor eventual de cómicos y canciones. Radios duraron como 2 años más o menos para que después se trasladara a la televisión. En 1955 y bajo el patrocinio de la agencia de publicidad de Arsi, Gaspar Enaine, Capulina y Marco Antonio Viruta debutaron en la televisión con la serie Cómicos y Canciones, proyecto que iniciaron en radio, donde bajo los libretos del escritor y comediante Roberto Gómez Bolaños, la dupla impuso una comicidad poco usual. No era contar cuentos, hacer chistes y todo eso, no, sino es comedia con mímica, que le pegaron, que se cae, que todo eso. Eso era lo que nosotros estábamos haciendo. Empezó a dar algunas ideas muy importantes Roberto Gómez Bolaños. Viruta y Capulina estaban muy contentos con Chespirito, porque tenía mucha vena cómica, y lo contrataron para trabajar en cine. El señor Rivero, paz descanse, con todo respeto, nos dijo que ya no quería que fuera ese asunto de pegarnos y todo. Hablamos con Roberto. Es más, Roberto fue conmigo también allá a Publicidad Darcy. Y pues él salió de Publicidad Darcy. Roberto, él era el que escribía los jingles ahí. Yo reconozco que ese señor tiene mucho pensamiento para las cosas humorísticas. Me escribió todo el tiempo, desde el radio, los 2 años del radio, él me escribió. Me ha escrito como 20 películas, Roberto. Sin embargo, sin los pastelazos, cómicos y canciones, bajó su audiencia tras realizar los cambios solicitados por De Arsi y produjo la ruptura de Viruta y Capulina, los que emprendieron emisiones televisivas por separado sin Gómez Bolaños, quien inició su propio programa. 20, 30 años trabajamos juntos. Cuando terminó la pareja Viruta y Capulina, él hizo su grupo. Inteligentemente les escribió y él
se ha dado lugar a un hombre muy hermoso, que realmente él está entre los primeros lugares de comicidad. Roberto tenía inquietudes pues de hacer sus propios personajes. Capulina quería que le siguiera escribiendo, entonces Roberto le dijo que no, porque honradamente sus mejores chistes los iba a poner para él. A Capulina no le pareció mucho, tan es así que el programa de Capulina se fue a pique después. El siglo XX se distinguió por el nacimiento de la televisión, medio al que se incorporó como creativo de publicidad Roberto Gómez Bolaños y donde el talentoso guionista se convirtió en rey absoluto de la pantalla chica, debutando a los 29 años de edad. La primera vez que yo actué tenía 29 años. Si le preguntas cuál es su profesión, te dirá escritor, antes que actor o productor o compositor. Él es escritor. Pese a encarnar sus memorables personajes que lo hicieron la máxima figura del humorismo en Hispanoamérica, en realidad, el escritor y guionista nunca quiso ser actor. Y es más, él, cuando estábamos trabajando en la televisión, él no quería salir a trabajar. No, sí, tú vente conmigo, vente, lo obligamos a que trabajara. Él no quería ser actor, siempre rehuyó a ser actor. Sin embargo, cuando se dio cuenta que la gente lo aceptaba como actor porque se reían mucho con su personaje, pues ya se dedicó a escribirse a sí mismo. Fue hasta la mitad de la década de los 50 que Roberto se desempeñó de manera intensa como guionista de radio, cine y televisión, siendo este último el trampolín que lo impulsó a volverse el mayor representante de la comicidad en el siglo pasado. La televisión ha sido la superrevolución. Es el siglo de la televisión. Y hay que olvidarse de los estúpidos que la llamaban la caja idiota. Es una caja muy importante la televisión. Uno de los mayores mitos de Gómez Bolaños es su sobrenombre, Chespirito, atribuido al director cinematográfico Agustín Delgado, quien reconoció en Roberto su gran talento para escribir comparándolo con el escritor clásico de la literatura inglesa, William Shakespeare. Cuando hicimos varias películas, el director de cine, ¿cómo se llama? Ahorita me acuerdo. Agustín P. Delgado, hicimos una película y él es el que llevaba los libretos. Y como era chiquito, le decían que en vez de Shakespeare, decían Chespirito, él fue el que lo bautizó. Agustín P. Delgado fue el que lo bautizó como Chespirito. Dijo, qué bárbaro, dijo, eres un Shakespeare. Pero luego lo vio y dijo, bueno, un Chespirito. Nació el nombre de Chespirito porque escribía rápido y bien y muy cómico. Roberto comenzó a escribir una serie de humor cuyo protagonista era un sujeto que defendía los derechos de los más necesitados. Surgió el sketch de El Ciudadano, a cuyo título agregó semanas después su propio apellido, Gómez. El Ciudadano Gómez se convirtió en un bloque televisivo protagonizado por el propio Roberto. Su contraparte era Rubén Aguirre, un actor que aparecía en un programa llamado El Club de Shorty. Shorty en inglés es chavarrito, es bajito. Entonces a mí por antonomasia, me decían el Chori, Tiny, Chori, pero yo siempre fui Chori. Aunque El Ciudadano Gómez tuvo éxito, 3 meses después y por instrucciones de Bernardo Garza, dueño de Canal 8, la emisión salió del aire. Fue enlatada en vísperas de tenerla preparada para una futura competencia con el Canal 2 de Telesistema Mexicano. Sergio Peña, productor de Canal 8, integró a Roberto a otro programa, Sábados de la Fortuna. Tenía una duración de 8 horas y se presentaban actos de malabarismo, magia, concursos, bailables y rutinas cómicas. De nuevo, Bolaños incluyó sketches humorísticos dentro de un bloque de 30 minutos. Entonces inventó él una cosa que se llamaba Chespirotadas, con Chachita, con Luis Manuel Pelayo, con Julián de Meriche, con el tremendo juez de la tremenda corte, conmigo, con Ramón Valdés, con María Antonieta de las Nieves, que hacía el papel de la mococha pechocha. Roberto ideó un sketch parodiando las mesas redondas de análisis, cuyos comentarios de sus participantes la rebautizaron como los supergenios de la mesa cuadrada. Rubén era el profesor Rubén Aguirre y Girafales, apellido que aludía a su 1,92 m de estatura. Y sí, era un profesor, no sabíamos de qué, ahí en los supergenios de la mesa cuadrada.
Al elenco se sumó Ramón Valdés, hermano de las estrellas del cine mexicano Germán y Manuel Valdés, interpretando al ingeniero Ramón Valdés Tirado al Anís. Paralelamente, Bárbara Ramson abandonó Los Supergenios para incorporarse a las filas de Canal 2. En su lugar se contrató a María Antonieta de las Nieves, una actriz de baja estatura, pero cuya voz se había hecho muy popular en el doblaje interpretando a Eddie en La Familia Monster, Merlina en Los Locos Adams y Batichica en la serie Batman. Me mandaron a María Antonieta de las Nieves y lo hizo muy bien, hacía papelitos pequeños, y me dijo ella, esto va a ser nada más mientras te salvo el problema, pero yo no me quiero quedar aquí porque yo soy actriz dramática, yo no soy comediante. Roberto también interpretó a uno de los supergenios. Era el anciano colérico pero sapiente Dr. Chapatín. En lo que fue Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, Chespirito conoció al gran reparto que luego haría con El Chavo del Ocho, con El Chapulín Colorado y con todos sus otros programas. Pero a su elenco, Gómez Bolaños lo seleccionó bajo una consigna: todos debían ser actores, no comediantes. No ha existido nada que se le acerque siquiera. Todos diferentes, muy diferentes todos, y todos muy buenos. Me dice, ¿entonces no te gusta la comedia? Le dije, no. Ah, eso quiere decir que no eres buena actriz. Le dije, ¿por qué? Porque los buenos actores, no hay actrices cómicos o actrices dramáticos. Hay actores, nada más. En 1970, la popularidad del sketch provocó que la televisora lo convirtiera en un programa unitario que 2 meses después se llamó Chespirito. Ahí Gómez Bolaños interpretó su primer personaje inolvidable, el Chapulín Colorado, superhéroe enfundado en un traje rojo, con antenitas de vinil y un corazón amarillo en el pecho con la letra Che. El traje se lo hizo Graciela, su esposa, recuerdo, y se fue modificando porque traía unos élitros, unas alitas aquí atrás. La televisora extendió a 1 hora el programa los lunes de 8 a 9 de la noche, y esto hizo que Roberto Gómez Bolaños desempolvara un viejo libreto. Es un niño que carece de muchas cosas, pero que lanza, a mi modo de ver, por lo menos fue mi intención, un mensaje de optimismo. No se sabía quiénes eran sus papás, es decir, no los tenía. No tenía juguetes, no tenía desayuno casi ningún día. Fue en Acapulco donde Roberto Gómez Bolaños conoció al bolerito que, al intentar comprar una torta de jamón, olvidó su libreta de anotaciones, material que leyó el actor e ideó el programa que lo convirtió en una leyenda, El Chavo del Ocho, cuyo título hizo honor al canal de televisión que lo transmitió por primera vez. Me había dado grasa un chavito, un niño en un parque, le di una buena propina y no se detuvo, salió corriendo a comprar una torta de jamón. Pero en su prisa dejó un cuaderno muy gastado, maltratado, pero que contenía la esencia de lo que era su diario. Eso inspiró a Roberto a crear su más glorioso personaje, el Chavo del Ocho. Él hacía anotaciones, el Chavo. Yo lo busqué y no lo encontré nunca. Mi trabajo consistió en darle... Era complicado, en darle una forma, digamos, literariamente inteligible, porque un niño escribe sin coherencia, pero que al mismo tiempo no se perdiera la idiosincrasia de un niño. El 20 de junio de 1971, un grupo de actores encabezado por Gómez Bolaños comenzaron El Chavo del Ocho, emisión cuyas historias giraban en torno a un niño huérfano de 8 años de edad que vivía dentro de un barril en el patio principal de una vecindad. La primera vez que representé al Chavo tenía yo 42 años. La primera vez, no la última. Fue entonces que los actores Carlos Villagrán, Ramón Valdés, Rubén Aguirre, Edgar Vivar, Angelines Fernández y María Antonieta de las Nieves dieron vida a los personajes creados por Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, cuyas aportaciones derivadas de su físico, vestuario y fuerza escénica fueron dadas por el elenco.
una escenografía cartonada, que encerrados en un lugarcito, que actuábamos así, fuimos mejorando todos fuimos mejorando. Creo esos personajes dentro de una vecindad, como se sabe, y ahí pues le daba a cada quien su lugar, interpretando cosas con una línea un perfil muy exacto de cada uno de ellos. El personaje del casero interpretado por Edgar Vivar era el único que no poseía nombre. El personaje no tenía nombre. Se le puso señor Barriga después, por mis atributos físicos. Fue en una fiesta que Carlos Villagrán obtuvo el nombre de su personaje, Kiko, tras inflar las mejillas y hablar, situación que fascinó a Roberto ofreciéndole de inmediato el personaje. Simplemente va a ser un niño y yo le busqué el traje marinerito. Y esto que tengo yo así de hablar así con los cachetes, el sonido gutural lo sabía hacer yo y nada más yo. Según María Antonieta de las Nieves, personificó a la Chilindrina años antes de su llegada a la serie El Chavo del Ocho. Mucho antes del Chavo del Ocho, 3 años antes, cuando yo empecé a trabajar con él, porque desde que la primera vez que yo hice el papel de una niña X, fue con lentes, sin el diente, con pecas, con colitas y con un uniforme escolar. Entonces fue la Chilindrina. Roberto escribió un personaje para ella. Ella ideó cómo ponerse los lentes, quitarse un diente, las pecas. Ella aportó su creatividad interpretativa y Roberto aportó su creatividad para escribir un personaje. El personaje de Don Ramón, interpretado por el actor Ramón Valdés, fue el favorito de Roberto Gómez Bolaños. Me lo comentó directamente a mí, era mi papá, era su favorito y dice que se moría de la risa. Don Ramón era Don Ramón, o sea, si te pones a ver no es un personaje, porque mi papá, así como lo ves en la televisión, así estaba. No hubo que caracterizar a mi papá, ni siquiera cambiarle el nombre. Rubén Aguirre personificó al profesor Girafales. Me habló y me dijo, ¿te acuerdas de aquel profesor que hacías en Los Supergenios? Y quiero que lo hagas acá. Fue así como Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, conformó al grupo más exitoso de la televisión iberoamericana, convirtiéndolo en el máximo exponente del humorismo blanco. Yo ponía chistes, digamos, picantes, y lo que sí intentaba es que tuvieran ingenio, que es la parte importante, y que no saturaran en tiempo y espacio los programas. Pues esto no es para niños, es para gente grande. Debido a la fusión de Telesistema Mexicano con Televisión Independiente de México en 1973, las series creadas por Gómez Bolaños, Chespirito en Televisa, traspasaron fronteras. El Chavo del Ocho, que tenía mucha aceptación en el Canal 8, hasta que se fusionó Telesistema Mexicano con el Canal 8 y entró al Canal 2, en donde también tomó gran rating, ¿verdad? En la década de los 70, El Chavo del Ocho fue el programa número 1 en audiencia al alcanzar de 55 a 60 puntos de rating en la televisión en México. Fue doblado a 50 idiomas, siendo visto en países tan lejanos como China, Japón, Corea, Tailandia, Marruecos y Grecia. El abrumador éxito de El Chavo del Ocho permitió a Roberto Gómez Bolaños la creación de otros famosos espacios y emblemáticos personajes cómicos, cuyos nombres inician con la letra Che, creando otro de los mayores mitos de esta leyenda. A mí me ha preguntado mucha gente, oye, ¿por qué tantas ches en tus personajes y en lo que dices? El Chapulín, el Chavo, el Doctor Chapatín, Chaparrón, Chompiras, Chimoltrufia. Yo he dicho, bueno, es que los personajes son muy fregones, ¿no? El apabullante éxito del Chavo del Ocho hizo que Roberto Gómez Bolaños y su elenco emprendieran giras internacionales que produjeron un mito más, el trato diplomático en diversos países. No recuerdo yo que nunca nos hayan pedido pasaportes o visas o que hayan hecho excepciones con nosotros. Por decreto, a todos los del grupo del Chavo nos han dado la nacionalidad colombiana. Ese es un regalo maravilloso que te dio un país. Argentina, Brasil, Bolivia, Guatemala, Ecuador, Perú y Colombia fueron algunos países cuya idolatría por Chespirito y sus programas desataron legendarias anécdotas. Hace tiempo
en Colombia. Hicieron una caminata y cargando un televisor que parecía un ataúd, pero era un televisor claramente, para enterrarlo en el cementerio y decir que no volverían a prender la televisión, no resucitaría hasta que no pusieran el programa otra vez. Impresionante lo que hicimos en Chile, lo que hicimos en Perú, lo que hicimos en Colombia, lo que hicimos en Argentina. Fue la locura de parar la ciudad el día que llegábamos nosotros. En Chile, el empresario Leonardo Schultz contrató un jet particular para trasladar al grupo durante su recorrido por aquel país. Pero en Argentina, un diario difundió la muerte del elenco en un accidente de aviación, provocando la histeria de sus admiradores. El éxito televisivo los llevó a la pantalla grande realizando la primera película escrita y protagonizada por su principal figura, Gómez Bolaños, cuya trama abordó una de las mayores aficiones de Chespirito, el fútbol. He sido un aficionado total y absoluto al fútbol durante toda mi vida. Pese al éxito, Gómez Bolaños enfrentó la censura por parte de las autoridades mexicanas. Me prohibieron casi todo el programa, porque hablaba yo de la historia de México con humorismo. A mí me dio mucho coraje, fui con el señor Azcárraga Milmo y le dije, mira, me prohíben todo esto y voy a hacer una cosa, lo voy a grabar tal cual y pago la multa que se derive de esto. Y me dijo, grábalo tal cual y si hay multa la pago yo. Gómez Bolaños también fue estricto con sus actores, los obligaba a respetar su guión y no podían actuar los personajes sin darle crédito a Chespirito. Si queríamos improvisar algo, lo hacemos en el ensayo. Y Chespirito decía si le gustaba o no le gustaba. Y si él nos decía, mejor no, era mejor no, punto. No había de otra. Entonces era maravilloso porque todos obedecíamos sus leyes. Y siempre estaba bien, porque él era el escritor. Exigía Roberto Gómez Bolaños que si usaban el personaje, dijera autor del personaje de Roberto Gómez Bolaños. Si no, no daba permiso para que actuaran con esos nombres. Pese a ello, durante las giras y las grabaciones del programa, el elenco sostenía una buena relación con Chespirito. Todos nos llevábamos bien, era un agasajo. Chespirito, qué manera de platicar, como es muy inteligente, tiene unas anécdotas maravillosas, y aunque te las contara 20 veces, te las contaba distinto y todas te hacían reír. Por sus resultados de audiencia, ventas y negocios derivados de los programas y personajes, Emilio Azcárraga Milmo, dueño de Televisa, concedió las primeras exclusividades a Roberto Gómez Bolaños y su cuadro de actores. Nos consiguió exclusividad a todos los que trabajábamos con él, a todos. Y fuimos de las primeras exclusividades que dio Televisa y de las últimas que quitó. De acuerdo con su biografía, Azcárraga Milmo instruyó se mantuviera tras su muerte 3 exclusividades vitalicias a Raúl Velasco, Jacobo Zabludovsky y Roberto Gómez Bolaños, siendo esta la única que permanece vigente. Yo he sido ya casi vitalicio, lo último que tengo es dinero. No me muero de hambre. Si me quedara sin dinero, ya he comprobado que puedo llegar, tocar en el timbre de una casa y decir, fíjese que soy Chespirito y no he comido. Me invitarían el 90% de la gente. La Fundación Chespirito IAP publicó en su página de internet un cálculo aproximado de lo que ha escrito Roberto Gómez Bolaños en 43 años de trayectoria artística. Cerca de 60,000 cuartillas en limpio, sin contar lo que un creativo tira, corrige y por ende repite, lo que equivale a 2.400.000 líneas y 168 millones de letras. Pese a la armonía que prevaleció en las grabaciones de la serie El Chavo del Ocho, las constantes peleas, disputas y trabajo fuera del equipo de Roberto Gómez Bolaños Chespirito ocasionaron la mítica salida de algunos de sus actores principales. El Kiko con el tiempo se le fue robando en popularidad al mismo Chavo. Entonces esto generó la envidia, el egoísmo, ese tipo de cosas. Y bueno, emigra Kiko del programa y empieza a hablarse cantidad de cosas. Yo repartía, y repartía muy bien, al grado de que se lucía a todo mundo. En 1978, una invitación de la disquera Polygram para grabar un disco con los personajes de la vecindad del Chavo significó el comienzo de la separación de Carlos Villagrán con el resto del grupo.
No había relación ni para bien ni para mal, pero tenemos un compromiso que cumplir ante la sociedad. Una imagen que está ahí. La imagen de la vecindad. Ese mismo año, entre conflictos y discordias, el elenco grabó el programa de El Chavo en Acapulco. Villagrán se separó para encabezar su propia emisión en Venezuela. Kiko renunció muy temprano, renunció en 78, porque le pagaban una bestialidad en Venezuela. Entonces fue y habló con Roberto y le dijo, oye, pues aquí me dan 650 pesos y allá me dan $10,000. Roberto Gómez aceptó su salida, pero Villagrán le advirtió que seguiría usando al personaje de Kiko. Vete, le dijo, pues, tienes todo el derecho del mundo. Nada más que el personaje es mío. Haz otra cosa, haz lo que te dé tu gana. Semanas después, Carlos Villagrán ofreció a Emilio Azcárraga Milmo la realización de un programa cuyo protagonista sería Kiko. Azcárraga, quien mantenía una estrecha amistad con Chespirito, habló con el escritor pidiendo su autorización para hacer la emisión. Gómez Bolaños aceptó, siempre y cuando se incluyera en el programa La Leyenda. Agradecemos a Roberto Gómez Bolaños su autorización para usar el personaje de Kiko, que es de él. Villagrán no estuvo de acuerdo, asegurando que él había creado a Kiko. A mí nadie me dijo cómo tenía que hacer el personaje, simplemente va a ser un niño, y yo le busqué el traje de marinerito. Y esto que tengo yo así de atar así con las cachetas, el sonido gutural lo sabía hacer yo y nada más yo. Entonces es mentira lo que decía Chespirito, que el personaje es suyo. El único problema que tuvimos Carlos y yo es que él decía ser el autor del personaje, eso no, el autor soy yo y dueño del personaje. Con anterioridad, Roberto había hecho firmar a todos sus compañeros una carta en la que le acreditaban la autoría de los personajes de la vecindad. En enero de 1980, Gómez Bolaños reinició transmisiones en sus programas sin Kiko, el personaje interpretado por Carlos Villagrán. La ausencia de Kiko fue explicada por doña Florinda en un episodio de la serie, indicando que el personaje había dejado la vecindad para vivir con su tía la rica. La salida del personaje evidenció la ruptura entre Carlos Villagrán y Roberto Gómez Bolaños. Él, sabiendo que a la gente le gustaba a Kiko, en lugar de ponerse los mejores chistes, él se los pasaba a Kiko. Kiko es muy buen intérprete. Ramón Valdés se ausentó y apareció Jaimito el Cartero, interpretado por Raúl el Chato Padilla, así como el de Godínez, personificado por el hermano de Chespirito, Horacio Gómez Bolaños. En 1981 regresó al programa Ramón Valdés, pero un año después salió de nueva cuenta, siendo un mito el verdadero motivo que lo llevó a nunca más actuar en ningún proyecto de Chespirito. Tuvo que ver un poco con el hecho de que ya empezó a haber un poquito más de opiniones, además de la dirección de Chespirito como tal. Ramón tuvo sus roces con Florinda, además tuvo algún problema personal, y eso fue lo que le hizo que se ausentara durante un tiempo. La salida de don Ramón se transmitió en El Chavo argumentando que supuestamente salía a buscar fortuna. Poco tiempo después, a Valdés se le diagnosticó cáncer en el estómago, padecimiento que intentó superar sometiéndose a una cirugía. Le hacen una cirugía donde el estómago se le reduce a menos de la mitad. Hasta el final de la serie fueron frecuentes las participaciones de diversos actores invitados que desarrollaron papeles, según la trama de los capítulos. Pero en 1992, por problemas de salud, Edgar Vivar, el señor Barriga y Ñoño, salió de la producción. Sí tuve complicaciones por el sobrepeso, sobre todo por los viajes. Un año después, la actriz española Angelines Fernández se retiró tras dar vida por 18 años a la temida Bruja del 71. A inicios de los 90, la barra cómica que por años transmitió Televisa se mantuvo con los segmentos de El Ciudadano Gómez y El Chavo del Ocho. Sigue en vivo la transmisión simultánea de nuestro programa en www.detrasdelmito.tv y síguenos en Twitter a través de @detrasdelmito. El Chavo del Ocho se transmite actualmente a 20 países, incluidos China, Rusia, India, Angola e Italia. Fue el 25 de septiembre de 1995 que Televisa puso fin a El Chavo del Ocho, su más famosa y redituable serie cómica a nivel internacional.
Pero la causa de la salida del aire del programa que por 18 años ininterrumpidos realizó Roberto Gómez Bolaños es otro de los grandes mitos de Chespirito. Dejé de hacerlo precisamente por eso, porque el peor error que puede uno cometer es dejar de evolucionar. El ser humano es un producto de la evolución y tiene que ir cambiando. Lo que ya está grabado, ya está grabado. Debido a un repentino cambio de programación que realizó Televisa en la barra de comedia en la década de los 90, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, puso fin a su más grandiosa serie, El Chavo del Ocho. La empresa decidió que el canal donde se transmitía se convirtiese en el canal de las novelas. Entonces desaparecieron todos los programas unitarios, con excepción de dos. Uno de Silvia Pinal y el del Chavo, con la condición de que se moverían de día. Es decir, en lugar de pasar los lunes, iban a pasar los sábados. Y Roberto no quiso. La decisión sorprendió a una de sus más simbólicas actrices, cuyo personaje originó uno de los enfrentamientos legales más controversiales contra el mítico Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Y le pregunto a Chespirito, oye Chespirito, ¿cuándo vamos a hacer El Chavo? Y me dice, nunca. Le dije, ¿cómo que nunca? No, El Chavo ya se acabó. ¿Se acabó cuándo? Cuando hicimos el último programa. ¿Pero por qué no nos dijiste? Y me dice, ¿por qué les tenía que decir? Las cosas las decido yo. Sí, Roberto, pero no se me hace justo que nos dejes sin saber. Y al público, que no le tengamos un respeto de decir, ¿es el último programa? Tras la salida del Chavo del Ocho, los actores del popular elenco comenzaron a trabajar retomando los personajes creados por Roberto Gómez Bolaños Chespirito, lo que derivó en una controversial y larga disputa legal que asombró a sus millones de seguidores, que aún se divierten con el humor blanco que convirtió en mito a Chespirito. Chespirito nunca lo permitió, nunca estuvo de acuerdo en que esos personajes fueran explotados sin su pluma, sin su supervisión, sin su dirección, para mantener el personaje, si no, ya no estaríamos hablando de Chilindrinas, ni de Kikos, ni de ninguno de sus personajes. Tras ser la leyenda más grande del humorismo blanco en Latinoamérica, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, enfrentó disputas y lucha de egos con los actores que lanzó a la fama, ocasionado por los derechos autorales de los personajes, cuya propiedad produjo controversiales demandas, cuyos mitos conoceremos la próxima semana. Esto es un malagradecimiento, una falta de lealtad. Y cada vez que a mí me contrataban, él le daba el 40% neto a Horacio Gómez Bolaños por los derechos del personaje. Es más lo que Televisa le debe a Roberto que Roberto a Televisa. Yo he sido el mejor negocio que ha tenido Televisa en toda su vida. Él es un hombre inteligente, pero muy manipulado. Para mucha gente puede ser un poco intimidante ir a conocer a Roberto Gómez Bolaños, que se ha vuelto un ícono, no nada más en México, sino en toda Latinoamérica. Para mí, Roberto Gómez Bolaños es mucho más importante que el Chavo, que el Chapulín y que todos los demás.